Un saludo, muy buenos días. Mi nombre es Richard Ordóñez, soy profesor de la Universidad San Marcos y esta es una presentación sobre generación y validación de ideas de negocios. Mientras voy proyectando pantalla, voy haciendo algunos comentarios iniciales. Cuando nosotros pensamos en emprender, en comenzar un negocio, en comenzar una empresa y queremos que sea algo diferente, no necesariamente algo que ya exista, sino que queremos marcar diferencia en el mercado, queremos tener un sello distintivo, queremos ofrecer algo distinto, queremos destacar, queremos innovar. Muchas veces lo hacemos con un proceso metódico, o mejor dicho, lo hacemos con un método eficiente, estructurado, que nos permite determinar exactamente qué producto o servicio podemos generar. Y en ocasiones no hacemos eso, sino que tratamos de inspirarnos, eh, de ser creativos, pero no necesariamente validando esas opciones de solución de ese problema, que al final de cuentas es un problema, es una oportunidad para resolver algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que voy a citar a manera introductoria un ejemplo de una localidad aquí en Costa Rica en la que una persona de nacionalidad francesa, esta localidad está fuera del Valle Central donde se concentra la mayor cantidad de gente en el país. Entonces, ¿qué sucede? Que esta persona de nacionalidad francesa tenía una excelente idea para él, que era traer una serie, casi que un contingente de vinos franceses de altísima calidad, deliciosos, seguramente no los probé, em, y montar una tienda de vinos franceses. Lo que pasa es que esta localidad tiene tintes o cercanía más hacia lo rural, porque está fuera de la concentración de la población donde se localizan las ciudades más grandes y populosas, ¿verdad? Aquí en Costa Rica. Em, Sucede entonces que el negocio no funcionó y a los 3, 4 meses tuvo que cerrar. El empresario le echó la culpa al público que no supo valorar su producto. Sin embargo, al parecer, el producto no se había desarrollado o la oferta no se había desarrollado en función de la localidad donde estaba y de su público meta. ¿Por qué? Porque ese público meta, de repente, algunos podrían tomar vino, pero no necesariamente un vino carísimo, francés, de altísima calidad, sino un vino de repente más accesible, económicamente hablando, y no necesariamente entrando en esas categorías tan eh, altas, distinguidas, europeas, ¿verdad? Refinadas. Eso de repente hubiera funcionado más en zonas más cosmopolitas, en zonas más empresariales, en zonas más de donde la configuración del público de la sociedad, ¿verdad? A nivel socioeconómico, tiene unas condiciones un poquito más elevadas y de mayor acceso. Entonces, no se tomaron en consideración muchos factores, ¿ok? Y a raíz de eso, tuvo que cerrar. ¿El producto era el problema? No. ¿El lugar era el problema? No. ¿Cuál era el problema? Era la idea de llevar ese producto a ese lugar. Y de no tener un plan estructurado, de no hacer un estudio de mercado, de no tomar en consideración muchas variables. Y aquí únicamente estoy hablando de que traen un producto de afuera y se revende. ¿Qué pasa cuando queremos crear un producto? Y esto pasa mucho, vamos a poner ejemplos, porque me gustan, ejemplos direccionados hacia la parte comestible, pero aplica prácticamente a todo. Porque con pandemia o en pandemia, por ahí del 2019, 2020, 2021, surgieron muchas empresas pequeñas, emprendimientos, ¿ok? Muchos de ellos relacionados a la parte gastronómica y a otros
nortes, en otras orientaciones, ¿verdad? En otros modelos de negocio, pero vamos a utilizar en algunos casos el ejemplo de la parte gastronómica o básicamente la repostería, etcétera. Bien, entonces, generación y validación de ideas de negocios. ¿Cómo las generamos y cómo las validamos? Vamos a pasar a la siguiente pantalla. Nada más déjame mover la pantallita aquí. Ok, bien. Primero, técnicas para la generación de ideas. ¿Ok? Vamos a generar ideas, primero que todo. Esa es la parte del módulo uno, brainstorming o tormenta de ideas, lluvia de ideas, ¿verdad? Las reglas básicas para el brainstorming es suspender el juicio, como dejar de decir, no, esto no, porque no me gusta, porque incluso no es correcto. No, generar ideas significa disparar todas las ideas posibles, por eso se llama lluvia, todas las ideas. Entonces, vamos a pensar, vamos a hacer un emprendimiento gastronómico. Súper. Ok, un emprendimiento gastronómico. Podemos hacer algo dulce o salado, podemos hacer postres de repente. Ok, ¿qué postre vamos a hacer? Algo diferente. Entonces comienzo a pensar en los postres tradicionales y, e ingredientes que de repente no se utilizan tradicionalmente en los postres y trato de ver si puedo fusionar eso o inventar algo. Em, Hay un curso que yo brindo que se llama Desarrollo de un Producto. Y en este curso de desarrollo de un producto hay un tema interesante, muy, muy interesante, que es que a veces en la creatividad comienzan a decir, bueno, podemos hacer un ceviche. Ah, ok, pero el ceviche ya existe. Ok. Y esto es un ejemplo real, pero hagamos un ceviche de pollo. Ya muchos comienzan a pensar primero en la salmonela, ¿verdad? Ceviche de pollo, eso suena un poco raro, ¿verdad? Bueno, pero podemos pensar en cocinar primero el pollo y después ya mezclarlo con el limón, con la cebolla, el ajo y todo ese asunto. Entonces ahí comienzan a surgir las ideas, lluvia de ideas. Complementar con otro producto, incorporar productos nuevos, ponerle mango y todo esto sucedió en esa lluvia de ideas que duró como una hora. Al final no se fueron por el ceviche de pollo, pero eso le dio pie a poder enlazar otras ideas que pudieran ser igualmente funcionales. Entonces, de la idea del ceviche de pollo que salió el uso del mango, después descartaron el ceviche, pero rescataron el mango. Y con el mango podemos hacer otra cosa. Podemos hacer un mousse que se pueda acoplar o complementar con un tipo de galleta o con otro tipo de fruta o balancear lo dulce con lo ácido. Entonces ahí comienzan a generarse, a rescatarse, a discriminarse algunas ideas y comenzamos a rescatar otras que son importantes. Entonces, suspendamos el juicio, tiremos todas las ideas, por más descabelladas que sean, y después comenzamos a factorizar, como se dice en matemática, reducir todo eso a su mínima expresión, generar muchas ideas, combinar y mejorar ideas. Es justamente lo que les comento. Variantes, brainstorming inverso, por ejemplo, enfocarse en el problema. Ya no parto yo de lo que quiero construir, sino de lo que quiero arreglar. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero arreglar yo? De repente, vamos a volver a los postres. No soy dulcero, no soy amante de los postres, pero veo que es que es en lo que se experimenta más, entonces se presta más para los ejemplos. Em, en determinada localidad se estila comer ciertos postres que son muy dulces, casi que empalagosos. A la gente les gusta, pero es eso, que se comen el postre y de repente no lo terminan por la cantidad de azúcar que tienen, se comen el postre, pero no quieren repetir. Y en un negocio lo interesante es consumir y repetir, ¿ok? O que se consuma constantemente. De repente una persona come un postre que le parece muy rico, pero no quiere volver a saber de ese postre hasta dentro de 2, 3, 4 semanas más. Esa repetición, esa recurrencia se pierde y eso termina siendo pues inconveniente. ¿Qué pasa si ubicamos eso como un problema y generamos un postre que sea quizá de repente no tan dulce,
que genere la posibilidad de, qué rico, podría comer más de esto. Entonces, ahí es donde surgen, por ejemplo, algunos postres árabes. No sé si han probado los postres de corte árabe o corte de la India también. Algunos de ellos son postres que son levemente dulces, muy levemente dulces. Y eso significa de que yo he visto personas que incluso repiten el postre porque no lo sintieron tan pesado, tan fuerte, tan empalagoso, no se sintieron hastiados en su gusto al momento de probarlo. Entonces, resulta interesante por ese lado. ¿Ok? Se puede enfocar uno en el problema. ¿Qué problema identifico yo y cómo puedo crear yo un servicio o un producto que pueda solventar esa necesidad, que pueda cambiar esa necesidad, que más bien, que pueda solucionarlo? ¿Por qué? Porque es un problema y el problema se soluciona. ¿Ok? Bien. Entonces, em, y analizar una idea desde diferentes perspectivas. Ahí se me fue un paréntesis. Exactamente es eso. O sea, yo voy a ver que de repente yo vivo en un condominio y en ese condominio no se brinda un servicio. eh, yo observo más bien el problema. ¿Y cuál es el problema? En la zona del parqueo, del estacionamiento, hay muchos carros sucios. Y yo entiendo que de repente lavar un carro en un condominio es difícil. ¿Por qué? Porque como hay una zona de estacionamiento, normalmente no hay llave de agua. Y si no hay llave de agua, yo no puedo ir a lavar mi carro. Estoy obligado a llevar el carro a un lavacarro, un lugar donde me laven el carro, y necesariamente tengo que invertir el tiempo de ida, el tiempo de regreso. Tengo que utilizar además tiempo de espera hasta que le toque a mi carro y el tiempo de lavado propiamente. Fácilmente se pueden ir 2 horas en eso. Mínimo, mínimo 2 horas. Y si yo no tengo tiempo de llevar el carro entre semana en horario laboral, obviamente porque estoy trabajando, entonces tengo que hacerlo o tempranito en la mañana antes de irme a trabajar o tarde en la noche después de que ya yo llegué de trabajar. Y así como yo, habrá muchas personas que están exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que en ese momento lo que vamos a generar es un congestionamiento de gente que necesita el mismo servicio. Entonces ya no van a ser 2 horas, pueden ser 3 horas. Y si le metemos el tema de la hora pico, del mayor congestionamiento vial, pueden ser hasta 4 horas dependiendo de dónde esté ubicado el lugar. Entre todo, entre que planifico, voy, espero, lavan y regreso. No es demasiado de repente, entonces yo comienzo a ver cómo enfoco eso desde diferentes ideas. Puedo brindar un servicio a condominios para extender las tuberías hacia lugares estratégicos en los estacionamientos y poder hacer posible que el usuario, el dueño del carro, lave su propio carro, o puedo generar un servicio de lavado de vehículos a domicilio. ¿Por qué no? Incluso por medio de una aplicación. Ese es un modelo interesante que en algún momento unos estudiantes también realizaron en un curso de Car Wash Delivery, se llamaba, que podría ser interesante. Una persona que se traslade con determinada cantidad de agua en un vehículo pequeño, con los implementos necesarios para lavar el vehículo, llega, lava el vehículo y lo entrega lavado y punto. Ya está, terminó. No tienen que extender tuberías, no tienen que ir a lavar el vehículo y se puede hacer incluso en tiempo laboral cuando yo estoy, si estoy haciendo teletrabajo de repente, cuando yo estoy en el trabajo. O incluso ya si es una persona de confianza y yo considero la logística necesaria, puedo dejar el vehículo en el estacionamiento, dejo dicho en seguridad, para que a determinada hora, cuando yo estoy en la oficina, llegue una persona y lava el vehículo o que lo pueda llegar a lavar propiamente donde yo trabajo. Pueden haber muchas variables, entonces analizamos la idea desde diferentes perspectivas, cómo lo solucionamos.
o cómo yo logro generar una agenda prepaga de citas en el Avacar que yo tengo, en el establecimiento donde lavo vehículos. Entonces, el brainstorming ayuda justamente a comenzar a producir ideas, escribirlas incluso, de la más lógica y predecible hasta la más descabellada y loca. Todas son útiles, todas son válidas. ¿Ok? Bien, entonces seguimos. Luego viene el método Scamper y el mind mapping. Vamos primero con el mind mapping para caer en el Scamper con una infografía que tengo por acá. El mind mapping básicamente son herramientas digitales para crear mapas mentales. Pueden ser herramientas digitales o pueden ser a mano. Puede ser hacerlo a mano. Conexión entre mapas mentales y la resolución de problemas. Esto pasa mucho cuando las personas necesitan de una libreta y de un lapicero para clarificar sus ideas. ¿Por qué? Porque no todos aprendemos igual. Hay gente que aprende escuchando y se lo imagina. Hay gente que aprende o genera ideas caminando. En mi caso particular, yo camino, 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 y ahí voy generando ideas. Yo redacto correos caminando. Yo se los voy dictando al celular, ¿verdad? Ahí los va redactando y después yo los corrijo nada más. Pero de esa manera yo siento que produzco mejor. Es más en confianza todavía. Mis trabajos de la licenciatura y la maestría, los ensayos que yo hacía, yo los dictaba al teléfono conforme yo los escuchaba en mi cabeza pensando en que los estaba leyendo en voz alta. Entonces, hay personas que necesitamos el movimiento para poder generar ese tipo de ideas y de aprendizaje. ¿Ok? Eso se llama aprendizaje kinestésico. Pero hay personas que son visuales y necesitan hacer mapas mentales. Puede ser con una libreta y un lapicero o puede ser con una aplicación. ¿Ok? Bien. Otra forma, otro método es el Scamper, que son ejemplos prácticos, transforman un producto físico en un servicio digital, combinar dos productos existentes. Y para esto voy a salir un segundo de la presentación para poder abrir propiamente la imagen y poder explicarlo con mayor detalle. Vean. Es más fácil así porque lo puedo hacer más grande. Aumenta tu creatividad con Scamper. La creatividad es un acto de fe. Para crear primero hay que creer. ¿Ok? Uno tiene que creer que puede hacerlo. Estos son métodos, cada quien elegirá cuál es el mejor método, ¿verdad? Scamper consiste en una lista de preguntas basadas en verbos de acción que permite activar el pensamiento creativo y mirar desde distintos ángulos las soluciones a un desafío planteado. Su ideal central se basa en que todo lo nuevo es una reinvención, una modificación de ideas ya existentes. Entonces, se basa en sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otro uso, eliminar o reordenar. ¿Qué podemos hacer con algo que ya existe para darle justamente esa utilidad? ¿Ok? Bien. Sustituir. Vamos a preguntar qué parte del producto o servicio que ya existe, que yo veo, que tengo, incluso, se puede reemplazar por uno más efectivo que proporcione mayores beneficios. Volvamos al tema del lavado de vehículos. Podemos sustituir el ir a un lugar para que me laven el vehículo por brindar un servicio a domicilio. ¿Cuánto le puedo ofrecer yo al cliente de ganancia a nivel de tiempo para él o para ella? Combinar, muchas veces no es preciso tener que inventar algo totalmente nuevo, ¿verdad? Es posible que una idea ya existente pueda ser mejorada si combinamos otra dando excelentes resultados. Aquí en Costa Rica hay una fruta que se llama cas. Es acidito, ¿verdad? No sé cómo se llamará en otros países. Eh, de repente hasta podría buscarlo rápidamente en este momento. ¿Qué sucede? De que hay un postre que se llama cheesecake, ¿verdad? Que es como una base de galleta de vainilla, con una parte central que se hace a base de leche evaporada, leche condensada, algún sabor, ¿verdad? Y una parte superior que tiene una mermelada o una gelatina que normalmente contrasta en sabor y contrasta en color, ¿verdad?
Vamos a ver si de repente aquí aparece CAS en otros países. Entonces, vamos a hacer, no aparece cómo se llama el CAS en otros países, pero ahí lo buscan y lo van a encontrar. ¿Qué sucede? De que un grupo de estudiantes hizo, vamos a hacer un cheesecake, pero ya el cheesecake ya existe. Y el CAS se utiliza más para hacer refrescos. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? Fusionarlos. Y adaptaron el CAS para hacer la parte central del cheesecake. ¿Ok? Tengo mucha curiosidad si el CAS tiene algún tipo de otra nomenclatura en Colombia, por ejemplo, o en Panamá, pero si logran ver la cámara, este es el CAS. Así se ve. ¿Ok? Ahí lo pueden encontrar. Entonces, ¿qué hicieron? Combinaron una fruta que se utiliza normalmente para hacer refrescos para incorporar un cheesecake y realizaron, elaboraron, crearon, combinaron, generaron un cheesecake de cas. Ya no era de maracuyá, como es normal, ya no era de incluso, ya no era de fresa o de frutos rojos, era de cas. Y en el recubrimiento le pusieron chantilly. Y le pusieron una cereza roja. ¿Por qué? Porque lo crearon en el tercer cuatrimestre del año, que cuando termina el año era Navidad y se veía totalmente navideño, porque el postre no era blanco, era verde. Verde con blanco y rojo es Navidad. Y funcionó muy bien. Aquí le doy la cuñita. Para ese curso yo le decía, no solamente tienen que generarlo, tienen que producirlo. O sea, no es idearlo, es producirlo y venderlo y le puse la meta de venta de 200 postres y lo lograron hacer y uno de los estudiantes continuó con la idea. Fue interesante. Adaptar. Adapta una idea ya existente que pueda no haber resultado antes para resolver un problema. Yo agarro una idea que ya existe, de repente tuvo un error en su ejecución y yo voy a adaptarlo a este momento, de repente utilizando tecnología y de esa manera lo puedo hacer funcional. Luego viene modificar. Debes orientarte a encontrar nuevos enfoques que permitan descubrir aquellos elementos que puedan ser modificados a partir de nuevas ideas valiosas y novedosas. Entonces, yo puedo pensar que de repente puedo hacer un cheesecake, ¿ok? Que la parte central del cheesecake, ya no sea una parte esponjosa, sino que sea un queque. Yo decido modificarlo y hacer a raíz de eso un queque. Podría ser. De hecho, habían personas en una panadería aquí en Costa Rica que a veces comían el flan de horno, hecho en horno, ¿verdad? Con queque de chocolate y lo servían juntos y los combinaban y sabía rico, ¿ok? ¿Qué es lo que hicieron? Una panadería lo que hizo fue crear el postre imposible y crearon una capa de queque de chocolate y encima el flan hecho al horno. Un solo postre modificando la receta original o la presentación original, que viene a ser como una combinación también, y en este momento es, en Costa Rica decimos un pegue, o sea, un hit. eh, Fue funcional, exitoso. ¿Ok? Proponer otros usos, darle otro uso o función al producto o servicio ya existente, es decir, utilizando de forma diferente a como se venía realizando originalmente. ¿Qué producto podrían utilizar ustedes de otra manera? Es la pregunta. ¿Qué producto podrían utilizar ustedes de otra manera para generar un negocio? De repente me pongo a pensar que, por ejemplo, podríamos utilizar eh, estos envases para poner lapiceros en los escritorios, que al mismo tiempo sirva de pisapapeles, no sé, que al mismo tiempo tenga la función de hacer un apartadito para poner plantas y que sea decorativo al mismo tiempo. Podrían darse muchos usos justamente para eso, ¿verdad? O quien visualizó las tablets como portarretratos digitales
que nada más tengan la función de recibir fotos y pasarlas, también le dio una funcionalidad diferente a la tecnología básica de las tablets. Le quitó todo el sistema operativo y lo convirtió únicamente en una pantalla de proyección rotativa de imágenes. Y resultó interesante. Eliminar aquellos conceptos y procesos ineficientes que no aportan nada a tu producto o servicio, pero también identifica aspectos más importantes. ¿Qué podemos hacer? Agarrar un producto que en este momento ya no es tan útil y le elimino algunas cosas que yo considere que ya no son necesarias en este momento, que incluso puede significar un ahorro en el proceso y lo convierto en un producto más funcional, que podría ser. Y finalmente, reordenar. Esta parte está enfocada en mirar la manera de crear algo novedoso si reordenamos la forma en cómo se ejecuta. ¿Ok? Entonces, yo ofrezco un servicio cuyo proceso era A, B, C, pero ¿qué pasa si comienzo con C, sigo con A y termino con B y al final obtengo el producto final termina siendo totalmente útil, funcional, rentable y se puede convertir en un negocio? Es ahí donde nosotros comenzamos a ver este método Scamper, por ejemplo, o el brainstorming o cualquiera de ellos, para ver de qué manera podemos nosotros incorporar a nuestra propia idea de emprendimiento alguno de estos procesos para poder afinarlo, para poder validarlo o incluso para poder generar una mayor probabilidad de una idea exitosa. Entonces, vamos a salir de esto y nos vamos a regresar a la presentación. Habíamos quedado en Scamper Mapping. Ok. Ya que vimos el módulo número uno, que es las técnicas para la generación de ideas innovadoras, vamos al módulo número 2 y vamos a ponerlo aquí en presentación. Método de validación rápida de conceptos de negocios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya cuando tenemos la idea, tenemos que ver qué tan válido es, cómo podemos validar eso como negocio. Si el señor francés que estaba en aquella localidad hubiera generado un método para validar que su negocio, su idea de negocio era buena, de repente se hubiera evitado invertir tanto en tantos vinos y en hacer una tienda lujosa, bonita, un ambiente europeo, así todo espectacular, se hubiera evitado hacer eso. Y hoy, yo creo que aún hoy, eso pasó antes de pandemia, en el 2018. Aún hoy me imagino que ese señor debe tener vinos ahí guardados, porque aunque no la conocí físicamente, vi fotos del lugar y ahí no se veía la pared, se veían únicamente botellas de vino francés. Bien, entonces vamos a ver. Hay cuatro modelos, ¿ok? Cuatro modelos que podemos utilizar nosotros para validar nuestros negocios. Un poquito de café de intermedio. Está el modelo Canvas, está el MVP, está la validación propiamente con el cliente y el análisis de la competencia. Voy a comenzar con el tercero, ¿ok? La validación con el cliente. Esto es muy sencillo. O sea, cuando nosotros desarrollamos un producto o servicio, debemos someterlo a un proceso de prototipado. ¿Ok? Vamos a hacer un prototipo, vamos a hacer una prueba. Volvamos con los postres. Si yo voy a hacer un postre que para mí es una buena idea, que fue el producto de la generación de todas esas ideas de negocio, ahora tengo que validar si es una buena idea para la persona más importante, que es el cliente. Entonces, si yo voy a hacer un postre, un arroz con leche saborizado, em, saborizado, vamos a ver, un sabor fuera de lo común. Un arroz con leche de Pejivalle o en Colombia Chontaduro. Em, podríamos eventualmente probar esa fusión. Y de repente para mí puede saber rico. Ya después de que yo hice la receta básica
Entonces yo lo que voy a hacer es pequeños presentaciones de eso, como degustaciones, y se la doy a mínimo 50 100 personas como regalo, obviamente, con el compromiso y la solicitud de que me llene un formulario de encuestas. El cliente me va a decir si eso es rico o no. Y yo tengo que ver de qué manera hago la tabla para poder generar una estadística que a mí me diga el producto tiene posibilidades de aceptación, sí o no. Eso me toca a mí. Yo tengo que ver cómo hago eso. ¿Ok? No puedo lanzar un producto al mercado sin haberlo validado previamente. Y yo tengo que ver quiénes son los que les está gustando y a quiénes no les está gustando. Hombres, mujeres, rango de edades, localidad. Tengo que definir cuál es mi público meta. Yo soy quien sabe cuál es mi producto. Yo soy quien tiene la responsabilidad de definir mi público meta y de investigar el mercado también. ¿Ok? Esa es la validación con el cliente. Ahora vamos con el modelo Canvas. Y para eso me voy a volver a salir y vamos a una bonita infografía que hay por aquí. El modelo de negocios Canvas consta de 9 pasos. ¿Ok? ¿Qué es el modelo de negocio Canvas? Es una herramienta previa al plan de negocios utilizada globalmente para tener una visión general de la empresa. Es empleado por los empresarios cuando empiezan a desarrollar la idea de un nuevo emprendimiento. Está dividido en 9 bloques que contienen todos los detalles necesarios para la planeación estratégica del negocio. Entonces, ¿cuáles son los 9 bloques? Son exactamente estos. Propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? ¿Qué estoy aportando yo con mi idea? ¿Ok? ¿Dónde está el valor principal de mi idea? El cheesecake de Cass era una excelente idea en ese momento. La pregunta es, ¿tendría el mismo impacto después de pasada la Navidad? Habría que ver. O de repente, como dijeron los estudiantes, podemos idear otro tipo de cheesecake enfocado en el Día de los Enamorados, otro tipo de cheesecake enfocado en el Día de la Madre, en el Día del Padre, en las fiestas patrias. Digo, bueno, muy bien, suena bastante bien, de hecho, sin embargo, eso obliga a tener una dirección muy lineal en la oferta del producto. Habría que analizarlo un poco más. En todo caso, en lo que respecta al tiempo, a las efemérides, a las celebraciones, resulta ser una idea interesante. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Qué valor tiene realmente mi producto o mi servicio? Dos, segmento de clientes. ¿A quién lo voy a dirigir? Tengo que tener claro a quién lo voy a dirigir. Estaba hablando con una emprendedora hace unos días y me dijo de que quiere hacer jabones artesanales. Yo le digo, súper, muy bien. Y que tienen diferentes propiedades para limpiar la cara, algunos, otros para el inicio del día, otros para piel seca, otro para piel grasa, em, otro para personas con acné. Ok, muy bien, está bien. ¿Cuál es su segmento de clientes? ¿A quién lo va a dirigir? A todo el público activo en redes sociales. Yo, súper bien, todos usamos jabón, pero no todos utilizamos jabón para la cara, ¿verdad? Es un jabón especializado para la cara, que se debería, sí, pero la realidad es que muchas personas no tienen el hábito de cuidarse el cutis, la piel, ¿verdad? Entonces, hay que enfocarse en el público que sí lo hace y poco a poco educar a la gente que no lo hace, ¿verdad? Pero mi objetivo no es únicamente educar, es primero vender y paralelamente educar. Punto tres, los canales. ¿Cómo lo voy a distribuir? Porque eso tiene un costo. Los jabones son pequeños, fácil. Pero los postres, ¿cómo los voy a distribuir? Algunos necesitan refrigeración. Eso tiene un costo mayor todavía. Si yo voy a trasladar un postre a una localidad que está a 1 hora, 2 horas de camino y el postre tiene gelatina, eso se va a derretir, salvo que lo lleve en condiciones perfectas para que se mantenga perfecto y además tiene un tiempo de vida útil o de caducidad. ¿Ok?
4, la relación con los clientes. ¿Cómo voy a establecer yo esa relación con los clientes? Eso es muy importante. ¿Ok? 5, fuentes de ingresos. ¿Cómo voy a hacer para que eso represente una ganancia para mí? ¿De qué manera voy a generar esa ganancia? ¿De qué porcentaje va a ser esa ganancia? ¿Cuán rentable va a ser eso? Ya una vez tomando en cuenta el tema de la distribución, la producción, etcétera, ¿verdad? 6, recursos claves. ¿Qué recursos necesito yo? ¿Qué servicios y productos necesito yo tanto para la elaboración como para el empacado, como para la materialización propia de la localización del producto? 7, actividades claves. ¿Qué acciones tengo que llevar yo a cabo para poder ubicar mi producto en aquel lugar donde yo necesito ubicarlo, para posicionarlo incluso en en el, ¿cómo decirlo así? En el anaquel o en el imaginario, en el ideario del cliente. Incluso aquí está el marketing, ¿verdad? 8, socios claves. ¿Qué estrategias voy a hacer yo? Un postre, súper. Pero no voy a dedicarme yo a vender postres directamente. Yo necesito ubicarlo en lugares donde la gente vaya y quiera comerse un postre. En un supermercado si lo quieren comprar para llevar. En una cafetería si lo quieren acompañar con un café. En un restaurante si lo quieren para después del plato fuerte. ¿Con quiénes voy a hacer yo esos enlaces? 9, estructura de costos. Todo esto es costos. Ay, disculpen. Todo lo que yo voy a hacer tiene un costo. Canales de distribución tiene un costo. Los recursos que voy a utilizar tienen un costo. Las actividades que tengo que llevar a cabo tienen un costo. El marketing tiene un costo. Hacer relaciones con los clientes tiene un costo porque además ellos tienen que ganar algo también. Si no tenemos clara la estructura de costos, va a ser difícil saber cuánto vamos a ganar. Eso es muy importante. ¿Ok? Y aquí vienen preguntas claves que hay que responder en el orden. ¿Qué producto o servicio ofrece tu empresa que no tienen las demás? ¿Quién es tu cliente ideal? ¿A quién le vas a dirigir el producto? ¿Cuáles son los intereses y características y los hábitos de esas personas? ¿Cómo voy a llegar al cliente ideal? ¿Cómo voy a relacionar? Vas a relacionarte con tus clientes? ¿Cómo atraerás a tus clientes para generar conversación y ventas alrededor de eso? ¿Cuáles serán las ideas de ingresos y formas de pago? Forma de pago es muy importante. Obviamente están los pagos electrónicos, está el pago en efectivo, pero ¿cómo yo le voy a dar esa opción a los clientes? Porque si yo voy a darle solamente una forma de pago en efectivo, estoy matando una cantidad impresionante de lugares, de segmentos, de poblaciones que van a querer adquirir mi producto. ¿Cuáles son los recursos que necesitarás para que tu proyecto funcione? Lo que estábamos hablando, ¿qué recursos? El empaque, los ingredientes, eh, la confección, el lugar, permisos incluso. ¿Qué debes hacer para crear tu producto o servicio? Eso es muy importante. O sea, de repente necesito capacitación, una certificación de manipulación de alimentos, aprender a cocinar de repente, que en principio uno no debería emprender en aquello en lo que no tiene conocimiento total y completo. Uno debe emprender en aquello que sabe cómo se lleva a cabo el proceso desde cero hasta la venta. Yo debo ser un especialista en eso para tener control de cada fase del proceso. ¿Quiénes son las personas que influyen en tu negocio? Sí, aparte de mí, ¿quién más? ¿Con quién voy a trabajar? ¿Con quién voy a estrechar esos vínculos para poder ubicar mi producto? ¿Y cuáles son los costos del desarrollo de la actividad? Todo eso debe estar debidamente respondido. Si no está respondido, entonces estamos en graves problemas. Puede ser algo muy bueno o muy riesgoso. Ok,
Vamos por acá. Tengo un producto mínimamente viable. Este es el MVP. Ok. Obviamente las siglas son en inglés. En inglés, en español es producto mínimo viable. ¿Cómo sé yo si mi producto es viable, sí o no? Mínimamente. ¿Ok? Porque hemos visto muchos casos, me imagino, ¿verdad? Que hemos visto muchísimos casos en los que el producto o el servicio o la empresa o el emprendimiento desaparece en un tiempo muy corto, a corto plazo o mucho a mediano plazo. Y eso es porque realmente el producto de repente no era viable. Funcionó mientras había capital, pero no nos damos cuenta de que poquito a poco ese producto que no era viable no fue consumiendo el ahorro, el capital, al punto que se hizo insostenible y ya no pudo avanzar. Dice, el producto mínimo viable es la inversión de un producto nuevo que permite al equipo recolectar la máxima cantidad de conocimiento validado de los clientes con el posible menor esfuerzo posible. ¿Ok? Bueno, eh, con el menor esfuerzo posible. Dice que según Eric Rice, sí, Rice, o Rice, quien popularizó este término del producto mínimo viable, ¿verdad? Eso es lo que dice esta persona. Tiene dos fundamentos. Lo mínimo, describe las características del producto. Analiza todas las características del producto y selecciona aquellas que lo definen. O sea, tienen que llevar lo que ustedes ven del producto, lo tienen que llevar a palabras. Tienen que definirlo claramente para que tenga esa validez, ¿ok? Para que por lo menos tengamos claro de qué es esto. Si me piden, me preguntan, ¿en qué consiste su producto o su servicio? Yo lo puedo explicar, por lo menos. Y se descartan funcionalidades si no recogen ningún tipo de aprendizaje de los usuarios. O sea, descarto todo aquello que el usuario no debe saber. ¿Ok? Nada más explicar lo necesario, claro, conciso y coherente para que me entiendan qué es mi producto viable. Comprueba que existe una necesidad real del producto en el mercado. Si yo produzco genero un producto o un servicio que el mercado no lo necesita, ya no es viable. ¿Por qué? ¿De dónde viene la palabra viable? No tiene vía, no tiene camino, no va a encontrar una resolución clara, ¿ok? No en llegar a un objetivo. Verifica si la propuesta satisface las necesidades de la audiencia. Eso es muy importante. ¿Mi propuesta satisface realmente las necesidades de la audiencia? O sea, ¿hay una necesidad para eso? ¿Ok? Lo de la necesidad lo vimos en el punto anterior. Ok, ahora mi producto o servicio lo soluciona, la cubre. Porque si identifico la necesidad, pero mi producto o servicio no logra resolverlo, entonces no es viable. Y para el emprendedor asegura que existan clientes con el presupuesto para el producto. ¿Ok? Es decir, existe la necesidad, yo lo soluciono. La otra pregunta muy importante es, ¿mi cliente dispone del dinero para pagar por esa solución a esa necesidad? Dispone no solamente que tenga o no tenga el dinero, si tiene la disposición de pagar por eso y si cree que es justo pagar por eso. Ese es el punto fundamental. ¿Ok? Espero que por ahí haya quedado clara esa idea. Luego viene el cómo construir, ¿verdad? Básicamente que el paso uno es construir el producto, el paso dos es medir el producto, ¿verdad? Ejecutar pruebas para verificar las hipótesis. Lo que estábamos hablando al inicio, básicamente. Esto es lo que hablábamos al inicio. Pero el punto uno es construir el producto que puede ser un prototipo. ¿Para qué? Para justamente llevárselo al cliente y medir cuál es justamente su reacción al momento de utilizar el producto o el servicio. ¿Ok? Ahí vemos los resultados obtenidos. Y el tercer punto es aprender. Construir otro producto a partir de las enseñanzas o propuestas o mejora de los usuarios, ¿verdad? En otras palabras es, si yo tengo un producto o servicio, aquí está el diagrama, si yo tengo un producto o servicio, lo construyo, lo pongo a prueba y luego aprendo de lo que me dice el usuario. De repente son ajustes, de repente es desechar y volver a hacer, de repente es algo de reparar.
Reparar al punto de no desechar y volver a hacer. Reparar al punto de que no sea únicamente modificaciones pequeñas. Todo eso nos lo va a decir el cliente. Por eso el cliente es el más importante. Lo que es una buena idea en nuestra cabeza es un punto de partida únicamente. Eso se valida con el cliente. El cliente es el que nos va a decir si lo necesita, si le soluciona y si quiere y puede pagarlo. ¿Ok? Bien. Hay una serie de datos adicionales, pero básicamente eso es el MVP. Ahora vamos a ver el... Esa es la escala de Likert. ¿Ok? Básicamente vamos a verificar aquí en la presentación que ya tenemos la validación del cliente, tenemos el modelo de Canvas, tenemos el MVP y ahora es el análisis de la competencia. Para eso tenemos dos elementos importantes. Primero, es la escala de Likert. ¿Ok? La escala de Likert básicamente lo que es una encuesta. Es una encuesta donde va a medir la satisfacción de nuestro cliente, pero también de la competencia. A ver, muy bien tener una idea, muy bien ponerla a prueba, muy bien acatar la retroalimentación del cliente. Súper, pero estamos en competencia, salvo que creemos algo que no la tenga. Pero la gran cantidad, la gran mayoría de ideas en este momento siempre va a tener competencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Cuando yo tengo ya mi producto que es funcional en el mercado, que la gente está dispuesta a pagarlo, que ya pasó el proceso de validación y de verificación, yo tengo que ver cómo voy a competir, qué está ofreciendo la competencia. Entonces ahí viene un proceso de autoevaluación primero, ¿verdad? De medir las actitudes y conocer el grado de conformidad que la gente tiene con mi producto, pero también tratar de hacer un estudio del mismo nivel con los agentes que son competencia mía, ingeniármelas para eso, ¿ok? Entonces, voy a tener la evaluación de mi producto, pero también de los productos competencia. Cuando yo analizo la competencia, tengo que ver varios factores. Entre esos factores están, ¿qué está ofreciendo? ¿De qué tamaño es lo que está ofreciendo si es un producto? ¿Cuánto cuesta lo que está ofreciendo? ¿Y cuál es la reacción de la gente sobre lo que ofrece? Esto aplica para productos y servicios. ¿Cómo podemos analizar eso? Las redes sociales. Las redes sociales ayudan muchísimo a determinar cuál es el nivel de satisfacción de la gente sobre nuestro producto o servicio y sobre los productos y servicios de las otras personas. Cuando nosotros hicimos una encuesta previa para ver si eventualmente existe mercado para mi idea, que eso también debería hacerse en primer lugar, cuando yo identifico las necesidades, yo hago una encuesta y en esa encuesta de satisfacción sobre determinada necesidad, producto o servicio, yo también me doy cuenta cuál es la percepción que tiene la gente sobre los que ya ofertan eso, que son justamente las personas o las empresas con las que yo voy a competir. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Pero también es importante el análisis FODA, que aquí está. Esto lo debemos hacer para nosotros, pero también para la otra empresa, para la competencia. Yo tengo que definir cuáles son las fortalezas de la otra competencia, cuáles son las oportunidades, en qué es débil y qué puede amenazar justamente a esa competencia. Por ejemplo, de repente la competencia hace un arroz con leche con una receta que nadie ha podido igualar. Nadie, arroz con leche clásico, nadie ha podido superar, ¿verdad? Esa receta y son famosos por eso. Yo voy a meterme a competir, ¿ok? Entonces yo tengo que definir, ok, ellos tienen una receta muy buena, yo no puedo competir directamente con esa receta porque no he logrado desarrollar una mejor receta. Sin embargo,
voy a generar arroz con leche de diferentes sabores. Ya eso existe en el mercado, pero vamos a utilizarlo como ejemplo. De diferentes sabores. Bien, ¿qué oportunidades tienen ellos? Tienen oportunidades realmente, nuevas ideas, están explorando nuevos productos a raíz del arroz con leche, sí o no. Tengo que ver eso. ¿Cuáles son las debilidades? De repente no tienen muchos puntos de venta, tienen poquitos puntos de venta. ¿Por qué? No sabemos. De repente el producto lo están vendiendo muy caro a líneas de distribución, a lugares donde se puede distribuir y no les sirve por el margen de ganancia y porque ocupa mucho tiempo ahí en las cámaras frías, ¿verdad? Entonces, de repente eso es una debilidad. La negociación con los aliados o socios comerciales. ¿Y cuáles son las amenazas? Pues básicamente el tiempo de duración del arroz con leche que tienen ellos, eh, el precio podría ser una amenaza también. Entonces, yo analizando cuáles son esos parámetros de la competencia, yo puedo en este momento comenzar a ver cómo voy agarrando las oportunidades que yo tenga, por ejemplo, para generar sabores nuevos que ellos no han explorado y que pueden ser interesantes para la gente. ¿Ok? Puedo generar un producto que sea más barato y que me permita a mí generar una mejor relación con los distribuidores y que a ellos les resulte atractivo no ganarle un 15 o 20% como sería con la competencia, sino un 25 o 30% conmigo. La debilidad de la competencia se puede transformar en una fortaleza mía, ¿ok? De repente tengo más habilidad discursiva para poder negociar, que puede ser también una debilidad de la otra empresa o de la competencia. Y la amenaza, que puede ser el precio, que puede ser la duración, etcétera, yo puedo ver cómo puedo justamente tratar de establecer relaciones comerciales o negociaciones con proveedores que me vendan algún producto más barato. ¿Qué pasa? Que particularmente con, por ejemplo, con el arroz con leche clásico de una receta exquisita va a requerir de ciertos ingredientes para llegar a ese nivel, a ese sabor. Leche condensada, leche en polvo, leche evaporada, algunas personas le ponen huevo, ¿verdad? Otras personas le ponen leche condensada, bueno, dulce de leche le dicen, arequipe le dicen también en Colombia. O sea, les pueden poner diferentes ingredientes que va a ser relativamente caro el producto. Pero cuando yo lo voy a saborizar, podría eventualmente discriminar el uso o las proporciones de algunos de estos ingredientes. ¿Por qué? Porque yo no busco este sabor clásico excelente. Yo busco un arroz con leche que sepa a arroz, que sepa a leche, pero que también sepa a maracuyá, que también sepa a fresa, que también sepa a uva, que sepa a diferentes matices, colores que puedan ser interesantes para el consumidor. Analizar a la competencia y analizarme yo mismo me brinda esas oportunidades para ver de qué manera yo puedo competir mejor. Dos jugadores de fútbol, uno muy habilidoso, muy rápido, pequeñito, delgadito, rapidísimo como Messi, ¿ok? Tiene muchas fortalezas, pero eventualmente puede tener una debilidad. Y la debilidad es que si se le pone un jugador a la par que es más lento, pero más grande y más fuerte, de repente lo puede estorbar para que esta persona no haga la magia que normalmente haría. Este tema del FODA, este análisis FODA, funciona para muchas cosas, no solamente para productos y servicios. Bien. Entonces, vamos a volver a la presentación y ahora vamos con el módulo 3. No veo exactamente cuánto llevo de tiempo, pero en todo caso es una clase. Y vamos con el módulo 3. Adaptación de ideas al contexto local y regional. Ese es el otro tema. ¿Ok? Tengo una idea, la valido, ahora tengo que tomar en consideración el contexto. ¿Ok?
Eso es muy importante, porque si el contexto no ayuda, por más buena que sea la idea, por más validada que esté, de repente no va a ser incluso legal. Bien, vamos a ver. Factores culturales específicos de Latinoamérica, por ejemplo, el individualismo, el colectivismo, la distancia al poder, el impacto de las políticas gubernamentales en los negocios, etcétera. Vamos a ver. ¿El latinoamericano es individualista? Sí. ¿Es colectivista? También, dependiendo de las situaciones. Pero, de acuerdo a la idea, va a funcionar más trabajar individualmente, incluso si es un servicio, o va a funcionar trabajar colectivamente, dependiendo si es un producto. Todo depende de la idea como tal. Pero aquí hay un tema muy importante, son las condiciones gubernamentales, es decir, permisos, impuestos, básicamente patentes. No solamente, a ver, si fuera Costa Rica, una empresa debe estar inscrita ante el Seguro Social, me imagino que en otros países también, debe tener una patente, debe tener permiso de funcionamiento en un lugar, debe estar inscrita ante el Ministerio de Hacienda o la contribución propiamente de los impuestos, debe tener una persona autorizada para generar justamente todo, todo el proceso, ¿verdad? De los cálculos de los ingresos y egresos, o sea, una persona en contabilidad, entonces, todos esos aspectos legales, todo ese entorno legal, ese medio ambiente legal, hay que tomarlo en consideración. ¿Por qué? Porque eso genera gastos, genera dinero, no, genera la absorción del dinero. Eso hay que tener en consideración. Si yo voy a emplear una persona, le tengo que pagar sus garantías sociales, tengo que ponerle un seguro, ¿verdad? Todo eso hay que tomarlo en consideración. Tengo que pagar un impuesto mensualmente sobre el valor agregado, tengo que pagar un impuesto anualmente sobre el impuesto sobre la renta, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hay que analizarlo. La localización también, la adaptación de los productos a los gustos locales. Claro, por supuesto, ¿verdad? Hay gustos locales que hay que subsanar. Hay gustos locales que hay que tomar en consideración. ¿Ok? En una zona caliente, generar productos calientes no va a ser necesariamente lo más conveniente. Por ejemplo, en zonas costeras de playa hay más heladerías que cafeterías. Pueden haber cafeterías, pero una persona en una zona caliente de 25, 30, 30 y pico de grados, uno lo que va a querer es tomarse algo frío y comerse una ensalada de frutas. Eso va a mover mucho. No voy a pretender poner una cafetería en un lugar caliente y esperar que sea un hit, un boom. De repente sí, hay gente que puede ir a trabajar, hay aire acondicionado, se toma un cafecito y todo eso sí, pero la persona no va a vivir ahí metida. Cuando salga al medio ambiente local, se va a dar cuenta o va a querer siempre algo frío. Entonces, no es que no sea una buena idea, pero no va a ser tan recurrente. ¿Ok? Consideraciones culturales, la comunicación intercultural, el lenguaje corporal, los gestos, las expresiones, es decir, cómo voy a interactuar yo en mi servicio al cliente, en mis capacidades de negociación con las personas de ese lugar. A ver, el colombiano es muy alegre, es muy negociante, es entrón, ¿verdad? Entrón en el sentido de que así lo conocemos aquí en Costa Rica y se distinguen por eso. Les gusta hacer negocios. Les gusta establecer relaciones. Son muy buenos emprendedores. ¿Ok? Y son directos. ¿Qué pasa con el costarricense, por ejemplo? El costarricense sí, también. No es que no lo sea. Lo que pasa es que el costarricense es súper diplomático. Es una persona en general, ¿verdad? Que trata de evitar el lenguaje directo y obviamente el conflicto. ¿Por qué? Por temor a generar una mala impresión o que se preste para un malentendido o justamente para evitar pues un conflicto, ¿verdad? Eventualmente. Obviamente un conflicto indeseado.
no premeditado. Entonces, si yo voy a hacer negocios, y ese es un ejemplo nada más, pero si yo voy a hacer un negocio con una persona o voy a poner un negocio en un lugar donde la configuración sociocultural es distinta a la que yo traigo, yo tengo que adaptarme al lugar, por lo menos entenderlo para evitar malos entendidos, ¿ok? Incluso las palabras que se utilizan y las estrategias de marketing, de marketing culturalmente relevantes. ¿Cómo le gusta a la gente el marketing? Hay lugares donde el marketing es duro, es conflictivo, es controvertido, y hay lugares donde el marketing es más sutil, más elegante, porque eso responde a cómo la gente consume información. Eso es muy importante de tomar en cuenta. Entonces, por aquí tenemos también un sistema de análisis que se llama PESTEL. Este sistema de análisis justamente nos ayuda a entender cuál es la situación sociocultural, política, legal del lugar donde vamos a llevar a cabo nuestro negocio. P de político, E de económico, S de social, T de tecnológico, E de ecológico y L de legal. Rápidamente, lo político, la parte fiscal, las políticas comerciales, los permisos, ¿verdad? La estabilidad política es muy importante también, porque si los cambios políticos se dan muy abruptos, de manera muy abrupta, eventualmente eso puede generar una distorsión o una idea un poquito reticente, ¿verdad? Para, para justamente que hayan cambios en el marco legal de manera tan fuerte que pueda impactar directamente en los negocios, en la industria incluso. Y la política laboral, cuáles son las prestaciones laborales que tiene cada ente o cada zona, cada sector, cada país, cada ciudad, cada estado. La parte económica, cómo está la inflación, que eso es muy importante, poder adquisitivo, el tipo de cambio del dólar, eso es también muy importante, porque si yo tengo que comprar en dólares, pero pagar en moneda local, y si el dólar sube mucho, entonces me va a impactar, si el dólar baja mucho, entonces me va a impactar. ¿De qué manera yo voy a configurar mi negocio para que eso me impacte más o menos? ¿O cuánto menos? El ciclo económico también, cómo van la economía, cómo transcurre y el mercado como tal. En la parte social, demografía, cantidad de gente. ¿Ok? Las tendencias culturales, ya las hablamos ahorita. El nivel educativo de la gente, dependiendo del producto o servicio, va a depender mucho porque eso genera también necesidades o barreras. Y el estilo de vida. ¿Ok? Y el estilo de vida en lo social va íntimamente ligado a lo económico también. La parte tecnológica, hay desarrollo tecnológico donde yo estoy o donde voy a ofrecer mi producto o servicio. Ese desarrollo tecnológico me ayuda o no me ayuda a mí. Automatización. ¿Tengo yo la posibilidad de automatizar el proceso de compra de mi producto o servicio? ¿O hacer un producto o servicio que genere automatización? ¿Cuáles son las tendencias actuales y cómo está el proceso de innovación? ¿Hay espacio para la innovación o me voy a tener que estancar? En lo ecológico, ¿cuáles son las regulaciones ecológicas? Porque si yo estoy pensando en hacer un postre que se venda en un envase plástico, pero determinados países ya están prohibiendo eso, entonces me obligan a mí a comprar un material compostable o reciclado que va a tener un costo mayor por el tipo de proceso de elaboración. Entonces yo tengo que tener eso en consideración. El cambio climático se está afectando o no, sequías, excesivo calor, cómo eso puede afectar a mi negocio. La sostenibilidad, sostenibilidad en el campo más amplio posible. Ok, sostenibilidad como la posibilidad de tener las mejores condiciones para mi empresa e incluso que el marco legal me lo exija. Ok, y las tecnologías verdes, ¿hay o no? ¿Me sirven? ¿Sí o no? ¿Cómo puedo trabajar con eso? Y en la parte legal, obviamente, la legislación, ok, en todo el sentido de la palabra, cómo se resuelven los problemas si eventualmente los tengo que enfrentar, o sea, un juicio, normativas. ¿Qué normativas hay? ¿Qué reglamentos hay? ¿Cada cuánto cambian? ¿Cuál es el actual? Y la protección de datos, que es algo muy importante en este momento. Porque si me voy a meter en comercio electrónico, yo necesito saber de que existe
una política de protección de datos que sea realmente funcional. ¿Ok? Bien. Entonces ya, dicho esto, por mi parte, sería solamente agradecer la atención prestada. Espero que todo esto que se ha conversado brinde los elementos necesarios para poder identificar si aquella idea que yo tengo o ese deseo que yo tengo de emprender lo puedo concretar con metodología para que sea un emprendimiento, una empresa, un producto o un servicio exitoso. Mi nombre es Richard Ordóñez, está mi correo electrónico, mi teléfono, en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Richard Ordóñez, Ordóñez con N Uribe, y en YouTube como Richard Ordóñez Uribe. Muchísimas gracias y que estén muy bien.